Buenas tardes, mi nombre es Manuel Adolfo Álvarez Viveros, soy estudiante de la Maestría de Educación y el día de hoy vengo a presentarles mi trabajo de investigación titulado La descolonización de la educación formal a través de la enseñanza de la historia. Capítulo 1, Fundamentación de la investigación. En este aspecto, los planteamientos del problema es la historia oficial como instrumento para poder crear individuos en base a un régimen político en el contexto social en donde se prevalece o se está viviendo, un notorio fracaso del sistema educativo mexicano basado en un contexto internacional y no en un contexto nacional y regional. En este aspecto pongo como importancia al país de Finlandia, la carencia de una identidad nacional y una conciencia colectiva por parte de los jóvenes y un naciente y creciente individualismo por parte de los adolescentes. La pregunta de investigación importante del trabajo es ¿por qué los jóvenes mexicanos no se sienten identificados con su nación? La justificación se basa en los formadores de ciudadanos críticos, donde observen los problemas sociales que imperan en la región, conocer la historia para poder comprender la actualidad dentro de los adolescentes y sentirse identificados con su cultura, para poder saber poder solucionar los problemas que se le presenten dentro de su contexto social. Dentro de la justificación, también lo que trata de analizar es la apatía, el racismo, la discriminación y los antivalores que tienen los estudiantes hoy en día. El ocio que se ha fortalecido a través de las redes sociales por parte de los jóvenes y ese interés por parte de los videojuegos, las fiestas, el alcoholismo, la drogadicción y la violencia. Es importante crear sujetos críticos, analíticos y objetivos para que puedan reformar el sistema, crear cambios significativos en la comunidad y buscar un bienestar social colectivo. El propósito general es determinar por qué los jóvenes mexicanos no se sienten identificados con su nación y los objetivos específicos es diagnosticar la enseñanza tradicional para poder entender la problemática, estudiar e identificar las causas principales de la falta de interés de los jóvenes por parte de la historia y el valorar una nueva estrategia de enseñanza para poder enseñar la verdadera historia de México. Capítulo número 2, el marco teórico. En el marco teórico lo que trato de encontrar son autores y fuentes verídicas que traten de dar a entender este problema educativo en México. Para eso cito a Alejandro Rosas, que con su libro 365 Días para conocer la historia de México nos trata de dar a entender este amplio problema de la educación en México y la mala enseñanza de la historia a través de las escuelas, el perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, que nos da a entender el pensamiento del mexicano y de los jóvenes mexicanos sobre todo, la formación de los profesores en educación en el estado de Veracruz, de Ruiz Estadillo, Fernando Sabater, la aventura de pensar cómo el conocimiento histórico nos ayuda a tratar de dar soluciones a los problemas que se nos presenten en el contexto social en el que vivamos, las teorías del aprendizaje, la creatividad y la educación del siglo XX por el maestro Valero, José Vasconcelos con la raza cósmica para tratar de entender este mestizaje que está muy arraigado desde el siglo XX, Foucault y la educación y sus disciplinas del saber para poder crear sujetos correctos y reformados, el concepto de la cultura, sus definiciones y debates sociales, la apología del historiador por el historiador francés Marc Bloch, que nos da a entender por qué es importante el oficio del historiador para la educación, en Memorias de Nelco Villegas, uno de los propulsores de la educación empresarial aquí en México. México en la segunda mitad del siglo XX, el concepto de ética establecido por García Galindo, que nos da esta apología del entendimiento del concepto de ética y moral. La modernidad líquida que nos explica esta modernidad en la cual la sociedad ya no es sólida, sino divisional, es decir, prevalece el individualismo, los conceptos de educación, analfabetismo, intelectuales y laberinto de la soledad de Octavio Paz para poder entender el pensamiento del mexicano. Los conceptos claves son la educación, la cultura, la colonización, la descolonización, la pérdida de la educación moral del hombre en la modernidad y el significado que tiene el ser mexicano. Capítulo número 3, metodología. Dentro de la metodología lo que trato de hacer es buscar, comprender y describir el fenómeno social, cultural y educativo que prevalece en el contexto regional de aquí del estado de Veracruz. Lo que trato es explorar y reconstruir el contexto social, educativo y cultural de la región y utilizar fuentes de historia y de las ciencias sociales para poder tener una base sólida para poder entender la problemática social educativa que impera en la región. El paradigma de investigación es cualitativo, el tipo de investigación es narrativa, es decir, se va a explicar el problema social, educativo y cultural.
y se van a explorar nuevas y viejas teorías de la educación para tratar de dar una posible solución a la problemática. Los sujetos van a ser estudiados a través de una entrevista y una encuesta dirigida por mí hacia el grupo de tercer semestre. En este caso es un grupo de 23 alumnos en el cual tienen la edad de entre 15 y 16 años y cursaron la materia de Historia de México 1. También se entrevistó a los niños de la sección de secundaria. Los instrumentos de investigación va a ser cuestionario a través de entrevista y observación. Las interrogantes estudiadas son: ¿quién fue el padre de la patria? Número 1. Número 2, ¿con qué tradición te sientes más identificado? Si con Halloween o el Día de Todos los Santos, y el por qué. Y si se sienten identificados con su himno y su bandera nacional. En la encuesta fue de manera en línea, se mandó un cuadro comparativo interrogando los intereses particulares de las experiencias educativas de cada colegiado. En este aspecto tuvieron varias y diferentes respuestas. El método de análisis: la investigación fue realizada a través de manera cualitativa, a través de anotaciones que realicé observando la conducta de los estudiantes a través de la enseñanza de la historia. También se explica de manera narrativa la problemática social y educativa y cultural que impera en el centro educativo, en este caso la región de Coatzacoalcos, municipio del estado de Veracruz, y esta colonización tradicional de la educación que prevalece en el sistema educativo mexicano. Aquí podemos tratar de encontrar un cuadro comparativo de un alumno del tercer semestre de bachillerato que trata de dar a entender el por qué se le dificulta la historia. Él pone que son muchas fechas para recordar, dando entender esta memorización que todavía no se rompe dentro de la historia oficial, y las épocas diferentes que también se le dificulta al alumno dar a entender y comprender, y la experiencia que no tiene el previo conocimiento de la historia, esto a falta de la deficiencia de la enseñanza de la historia a través del sistema educativo. Los resultados son analizados, cuestionados y reflexionados para así comprender el por qué existe un déficit y una decadencia educativa de la historia de México, y tratar de entender el porqué de esta situación. Capítulo número 4, los resultados y las conclusiones. Entre los resultados de quién fue el padre de la patria, de los 15 alumnos que se interrogaron dentro de la sección de secundaria, la respuesta correcta, que fue Miguel Hidalgo. En este aspecto, los alumnos, más de la mitad, podría decir la mayoría o casi todos, respondieron Benito Juárez, cuando la respuesta correcta es Miguel Hidalgo. De los 10 alumnos de la sección de bachillerato que se les cuestionó la misma pregunta, 7 contestaron Benito Juárez, 2 contestaron Francisco Madero y 1 respondió Agustín de Iturbide. ¿Con qué tradición te sientes más identificado? Con Halloween, el Día de Todos los Santos. De manera colectiva se interrogó a los estudiantes de tercer semestre de bachillerato, a lo que la respuesta que ellos dieron fue la festividad y tradición extranjera del Halloween, ya que para ellos era una experiencia muy dinámica y creativa. La siguiente interrogante fue: ¿se sienten identificados con su himno y su bandera nacional? En este aspecto, los alumnos de tercer semestre de bachillerato contestaron que el himno solamente lo entonaba en sus hogares, o, perdón, lo entonaban en el lábaro patio, en el lábaro patrio de la escuela, del instituto educativo, o cuando jugaba la selección mexicana. En este caso, el himno nacional no se entona en sus hogares. Es por eso que se pierde esta empatía o este acercamiento a los símbolos patrios. El objetivo de la investigación es determinar por qué los jóvenes mexicanos no se sienten identificados con su nación. En este aspecto, un alumno de este semestre de bachillerato, dentro del cuadro comparativo, para poder conocer estas aptitudes, esta problemática del por qué nos acercan a la historia, dio como posible solución a que dentro de los centros escolares lo que deberían realizar es que se enfoque más a lo cultural, es decir, que implementen clases de tipo cultural en las escuelas para que el alumno y el estudiante pueda enriquecerse más sobre la cultura mexicana. Él dice, y cito, que las personas de México estamos muy pobres culturalmente, no sabemos hacer muchas cosas. Si enseñamos cultura, que es música, arte, teatro, evolucionaría nuestra manera de pensar. Eso es una idea bastante interesante. Dentro de las aportaciones adicionales, lo que trato de hacer es instaurar en las materias de toda la sección de bachillerato y secundaria la ética. La ética debe estar en todas las materias, no solamente la materia de ética. Reflexiones y recomendaciones. Cada vez es más apático el alumno de bachillerato. Lo que se trata de entender como reflexión es que el estudiante deba de ser más empático.
Hay que saber aprender a escuchar a los alumnos para poder entender sus problemas y así poder tener mejor una enseñanza. Es decir, hay que prevalecer en una empatía mutua. También es necesario que los contenidos de historia de México realcen más lo que es, lo que es el México del siglo XIX y el México antiguo, ya que le da una identidad nacional al estudiante, ya que son estudios muy nacionalistas. En este caso es la conformación de un Estado nacional. Como conclusiones, lo que trato de dar a entender o trato de analizar es esta penetración de costumbres y tradiciones extranjeras en los jóvenes. Es decir, debe de haber una penetración, pero de costumbres nacionales, de tradiciones regionales para poder enriquecer el conocimiento cultural nacional de los adolescentes. Se deben de acercarse a la historia, descolonizar la educación, es decir, que el sistema educativo debe estar basado en el contexto nacional. También los institutos escolares deben de ser centros culturales para toda la población, no nada más la escuela para los alumnos adolescentes, sino para todas las colonias que estén cercanas a los centros educativos y llevar la enseñanza de la historia de una manera creativa, dinámica y sobre todo anecdótica. Deben de contar la historia de los maestros, no hacer que la memoricen. Como fase de cierre, lo que quiero concluir con esta frase del maestro Francisco Mendoza, historiador y psicólogo, que dice: no podemos amar lo que no conocemos. Y es totalmente cierto. Si no conocemos la historia, no la podemos amar. Y es importante tratar de enseñar bien la historia para que podamos amar nuestro país y nuestra nación. En esta parte es mi cierre del trabajo de investigación titulado La descolonización de la educación formal a través de la enseñanza de la historia. Gracias.